niños porque están cerradas las salas cuna, los jardines, los colegios. No podemos pedir que vaya gente a trabajar a las casas de ellas porque hay que evitar el contacto social. Entonces, de nuevo, lo que necesitamos es que nos protejan desde el punto de vista político, mezclando un poco con el último punto, vemos que al final se burlan de la población y dicen están puro hablando weá. Entonces eso no puede ser. Eso es lo primero. Lo segundo es que nuevamente él plantea de que algo lógico, hay que a veces tomar una decisión científica, técnica, y desligarla un poco de la parte política. Y ayer el subsecretario Zúñiga decía, finalmente la decisión la toma el presidente. Nosotros le pasamos todos los datos a él, pero él como economista, como gran empresario, toma la decisión final de qué se hace y qué no se hace. Por lo tanto, nuevamente en un estado tan hiperpresidencialista, es difícil hacer esta distinción y obviamente los resultados podrían ser distintos cuando se deja todo centrado en un comité científico técnico y no pasa por una decisión tan política. Pero lo otro que él hablaba de la responsabilidad de los ministros. En ese sentido, doctor Kong, porque ¿cómo debiera haber funcionado en un sistema presidencialista como este? ¿Sería que fuese otra autoridad la que viera la voz final, o tú estás de acuerdo que más allá de quién asesore, de quién escuche, sea el presidente el que dice esto o lo otro, el que corta el queque, como se dice? O sea, me parece que cuando uno tiene la última palabra siempre y se maneja muy bien un área, pero no todas, uno va a caer en errores. Por lo tanto, uno no puede delegar la responsabilidad, pero sí puede delegar la parte técnica de cómo va a emerger esa decisión. Por lo tanto, se delega. Yo, si soy parte de mi equipo, yo le digo a uno de mis médicos que trabaja conmigo, anda y tú ve a este paciente. La responsabilidad es del equipo, pero yo confío en que él, bajo su juicio médico, va a hacer lo que corresponde con ese paciente. ¿Te fijas? Eso hago yo como jefe de turno. Entonces, lógicamente, si lo llevamos a un nivel macro de gobierno, uno debe confiar en las partes técnicas que uno designa, porque por algo se designan, por capacidades. Entonces, después tomar la última decisión y finalmente decir, yo pongo aquí el punto y aquí se hacen las cosas así. Pero aquí el presidente confió en su parte técnica, que era el ministro Mañalich. Era su parte técnica. Pero ayer el subsecretario Zúñiga dijo, no importa, nosotros presentamos todos los datos y en la última decisión la toma el presidente. Sí, eso a mí me deja al lado, digamos. Están esas declaraciones contraviniendo lo que dijo contraviniendo lo que dijo el mismo ministro París. Dijo que aquí la decisión se tomaba grupalmente a partir de este consejo técnico. Fue bien extraña la declaración del subsecretario Zúñiga, que las tenemos, la vamos a ver, pero presentamos al senador Chaguán de inmediato. Gracias por estar con nosotros, senador. Presentamos al senador Guillé. Senador Guillé, muchas gracias por estar con nosotros. Senador Chaguán quiere hablar al tiro. Hable nomás. No, simplemente señalar que acá quien tiene la responsabilidad finalmente de la construcción sanitaria es el presidente Piñera. Pero además señalar que el doctor se olvida de un tema que es clave. El ministro Mañalich, en su oportunidad, fue un ministro coordinador de todo el resto de los ministerios, que es una figura que está contemplada en nuestra Constitución, que muy pocas veces se había utilizado. Y por otra parte también, todas y cada una de las medidas se adoptaron teniendo en consideración a los equipos técnicos. Por supuesto que frente a una pandemia como esta se pudieran haber cometido errores. Yo comparto, por ejemplo, que acá se tuvo que haber insistido, por ejemplo, en el tema de las residencias sanitarias, que tenían muy baja ocupación al principio de la crisis. Hubo otras medidas que hizo relación que todavía no se han adoptado, como por ejemplo los PCR que yo vengo solicitando desde el primer día para los establecimientos de larga estadía de adultos mayores, o el personal de gendarmería, o el personal sanitario, como también que se transparenten tanto el criterio para los efectos de establecer qué comunas entran los nuevos cuarentenas. Senador, pero ahí nos encontramos en un dilema que es bien importante, ¿no? Que las decisiones finales no se toman arriba de una nube o sobre una espuma, sino que tienen atrás, ¿no es cierto?, una base de pensamiento. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora, por la diferencia que hay entre la gestión del doctor Mañalich y del doctor París, es que la lógica económica primó en la primera parte de esta triste pandemia, y la lógica, vamos a llamar sanitaria social, ha estado equilibrada en la segunda parte que condució el doctor París. Entonces, por eso en la primera parte había más permiso, las empresas no eran fiscalizadas, todo era esencial, la gente iba a trabajar desde Puente Alto a Lo Barnechea, había un desplazamiento, o sea, esto no es casualidad, no creo que las cosas a nivel de decisión pasen porque pasan. Hay una lógica atrás, económica, que fue la que, ¿no es cierto?, vimos en la primera parte. Entonces,
Ahí es donde está la pregunta. ¿Hubo un error? ¿No hubo un error? ¿Fue así? ¿No fue así? Julio, yo no comparto contigo ese criterio. Yo creo que efectivamente en el caso del ministro Mañalich tuvo que enfrentar otra etapa de la pandemia, donde se requería carácter, donde se requería tomar decisiones difíciles. Ciertamente la segunda etapa, marcada por el ministro París, a quien conozco y sé de su capacidad, primero, de generar diálogos, acuerdos y, por supuesto, de generar una política que sea capaz efectivamente de poder compartirla en sus lineamientos también con los equipos técnicos, nos va a permitir avanzar en esta segunda etapa. Pero si no se hubiese hecho un esfuerzo importante que se hizo durante la gestión de Mañalich en términos de aumentar senador, discúlpeme que le interrumpa, pero estamos hablando, no son palabras mías, estamos hablando del clamor de una mesa técnica, de los distintos científicos, del colegio médico y todos, que le pedían, por favor, le rogaban los alcaldes al ministro Mañalich que pusiera cuarentena total en Santiago. Bueno, lo tuvieron que obligar a que parara las clases, y así una serie de decisiones que... Julio, te quiero reafirmar el punto. Ya, tómeme el punto, pero por favor, deme un segundito que la Monse tiene que decirnos algo. Y al tiro vamos con usted, senador. Así es, porque hoy más que nunca es importante... No sobre una nube, sino que hay una lógica atrás, una forma, ¿no es cierto?, de hacer una estrategia, y que uno veía que en la primera época la lógica económica le había ganado a la lógica sanitaria social, porque ¿qué es lo que uno ve hoy día? Cuando han pasado los meses, yo sé que la situación es de privilegio hoy día que tenemos, pero que era mejor entregarle buena ayuda a la gente, que las personas se quedaran en la casa, ¿no es cierto?, asistirlas en ese momento y no que siguieran trabajando con estas cuarentenas dinámicas donde la gente se trasladaba por todo Santiago y terminamos con una infección masiva, ¿no es cierto?, de ciudadanos con un pic altísimo desde hace unos días atrás. Senador, y usted quedó con la palabra, usted me decía que no. No, yo creo que el problema fue otro, que también es grave. De alguna manera se tomaron decisiones pensando en que el comportamiento de la pandemia en el sector oriente de Santiago era el que iba a ser también en el sector poniente y por supuesto también en el resto de las regiones del país. Y esto es lo que nosotros hicimos ver con mucha fuerza. Por eso la Comisión de Salud que integro se reunió 2 veces con el presidente Piñera para pedirle una cuarentena de todo el Gran Santiago, porque nosotros le decíamos que era muy distinto declarar cuarentena en 7 comunas de la región metropolitana que tienen comunas de privilegio, que tienen acceso a clínicas privadas, a PCR pagados a través del sistema previsional de salud con las clínicas privadas, con disponibilidades de cama, que en el sector poniente, o con la región de Valparaíso, que es la región con más campamentos de Chile, que hay un grado de vulnerabilidad muy grande y donde las personas viven del día a día. Por eso era tan importante, y eso lo hicimos ver como Comisión de Salud, y logramos imponer ese criterio, que hubiese cuarentena total en el Gran Santiago. Lo mismo estamos pidiendo respecto de la región de Valparaíso. Y yo vuelvo a insistir. Ya, pero ¿cuál es la lógica que había atrás? Porque la lógica no es del software. El software es el software. El que dibuja, el matemático es matemático. ¿Cuál es la lógica que hay atrás de la estrategia? Ese era mi punto. Más que la lógica económica es que pensaron que el comportamiento de la pandemia se iba a replicar en el sector oriente, al sector poniente u otra región del país, y claramente no. Pero ningún médico decía eso. Senador Guillén, ningún médico decía eso. De hecho, los médicos que entrevistamos aquí decían precisamente lo contrario, como usted. Decían, en los sectores más vulnerables va a ser mucho más compleja la situación. Eso es lo que tenemos nosotros, César, justamente. Demos la palabra al senador Guillén un poquito, por favor, senador Chavo. Pero comparto contigo ese punto. Para compartir. Senador Guillén, por favor. Bueno, el ministro Mañalich hizo el reconocimiento, dijo que se había caído el castillo de naipes, que todos sus supuestos estaban equivocados y que no conocía la pobreza que había en Chile. ¿Para qué seguimos discutiendo lo que el propio ministro reconoció? Vamos a la solución. Ministro París, haga lo que le hemos estado pidiendo. Yo le he solicitado expresamente, vaya a Calama, constitúyase, conozca la realidad. Desde los ministerios acá en Santiago no va a entender nunca lo que está pasando en regiones, Valparaíso, Antofagasta, que estamos en el epicentro, y sobre todo Calama, y tomar medidas con las autoridades locales, pero empoderando a las autoridades locales, al personal de la salud de la región nuestra, proporcionando recursos físicos, proporcionando recursos financieros, buscando más personal de apoyo. Eso es lo que necesitamos, ayuda, un cambio esencial en el
el modelo que se ha usado para combatir la pandemia. Y la salud primaria es lo principal, y nosotros como parlamentarios estamos dispuestos a poner todas las lucas necesarias, toda la plata, todos los recursos necesarios para apoyar esa campaña. Eso lo están pidiendo los salubristas, los expertos, y yo soy eco de eso porque además con el propio senador Chaguán hemos estado en reuniones con médicos, hemos estado en reuniones con alcaldes, hemos estado reunidos con dirigentes de la sociedad civil para coordinar un proceso participativo y enfrentar la pandemia de otra manera. ¿Usted está de acuerdo, senador, con que el ministro París haya venido los últimos días sosteniendo y hablando de esta leve mejoría? Es que lo que pasa es que no, el ministro no está para hacer comentarios, el ministro está para tomar decisiones. En Calama esto no ha bajado. Fíjese que, ¿cómo le explico? El aeropuerto de Calama tiene 33 vuelos los días lunes y 17 vuelos promedio. Llegan llenos de gente que viene a distintas partes de Chile. El contagio es un foco de contagio. La minería, dentro de las minas hay bastante control, pero no en el transporte, en el traslado, ni en la vida particular de mineros que vienen de todo Chile. Entonces, ¿qué pasa? Nos llevaron la pandemia allá y la tenemos desatada. Tiene que ver en lugar, en sitio. Esto no es una discusión teórica de modelos. Esto es un problema práctico. Y nuestra situación en la segunda región es una catástrofe, como lo es también en Valparaíso, porque también tenemos campamentos. Somos en el papel la región más rica de Chile, pero la verdad, en la realidad, y el ministro se da cuenta, somos una de las más precarias del país, por campamento, por pobreza, por inestabilidad, por vulnerabilidad, y porque las decisiones, por amor de Dios, se toman en Santiago. La cuarentena en Calama, la cuarentena en Antofagasta, la pedíamos hace meses, y se toman en Santiago sin conocer lo que pasa en el norte. Porque además no quieren parar la minería porque tendría impacto económico. ¿Y qué sacan si están todos enfermos? Eso le iba a preguntar, porque hay quienes están pidiendo hoy día que se pare, que existe una cuarentena para la minería específicamente. Hay muchas mineras que han disminuido, por cierto, sus labores, hay ciertos sectores que no están funcionando, pero ¿usted estaría de acuerdo? ¿Cree que es viable que Chile, con la situación que tiene, paralice por completo la actividad minera, una suerte de cuarentena? Bueno, esa consideración la han hecho Santiago porque no entienden cómo funciona la minería. Si usted baja la producción minera, el cobre sube el precio, porque es un commodity, sube el precio. Por lo tanto, aún produciendo menos puede ganar más. El cobre está muy bien. El cobre va una vez más a liderar la recuperación económica de Chile, lo mismo que la industria de la energía. En mi región hay 5.000 millones de dólares en proyectos que estamos tratando de apurar. Presenté un proyecto de ley con el senador Alejandro García Huidobro para apurar un proyecto de evaluación de impacto ambiental con participación telemática de la ciudadanía, con todos los estándares y rigores, para que se haga efectiva esa inversión. Si mi región no va a tener problema en recuperarse. El problema es que si la gente se enferma, no van a poder funcionar tampoco las industrias. Entonces seamos realistas, paremos la pandemia y cuando la población esté protegida, empezamos a pensar en cómo reactivamos la gran minería. Además, los mineros saben que hay ciclos largos de años con un precio bajo, después sube, se recuperan en los buenos ciclos. La minería es muy grande, puede aguantar un proceso donde la salud del trabajador y la trabajadora, pero también de los habitantes de nuestra región minera, y esto hablo para toda la macrozona norte, es la prioridad hoy día. Sí, senador Chaguán. Yo quisiera ser cuidadoso en dar señales equívocas y por tanto hablar de leve mejoría respecto del estado de la pandemia vuelve a cometer un error desde el punto de vista que se mira la pandemia desde la región metropolitana. En la región de Valparaíso tenemos un aumento vertiginoso de los casos y tenemos provincias como la provincia de Marga Marga o el resto de las comunas de la provincia de San Antonio, la provincia de Los Andes, San Felipe, de Quillota, que siguen esperando una cuarentena. Por tanto, yo sería cuidadoso porque las señales que se dan desde el punto de vista comunicacional pueden llevar a equívocos respecto a el comportamiento de los ciudadanos respecto del avance de la pandemia, sobre todo cuando tenemos regiones que están absolutamente estresadas desde el punto de vista de la respuesta que pueden dar frente a aumento de necesidad de personas con ventilación mecánica. Entonces ese es el primer tema. Y lo segundo, que hay que revisar las realidades epidemiológicas locales y regionales. Y esto también nosotros lo hemos hecho ver con mucha fuerza con la incorporación de la atención primaria de salud, que yo diría que ese fue el primer gran error, porque en definitiva, si se hubiese generado la nueva política de trazabilidad
con la incorporación y el seguimiento de la atención primaria de salud, que conoce además el territorio, que conoce además la realidad de las personas que están enfermas y que pueda también hacerle un seguimiento respecto de esa política de trazabilidad, yo diría que fue un error y hoy día está siendo subsanado, y creemos sin lugar a dudas que el rol de los municipios va a ser clave en esta materia. Hay un error en lo que comenta el senador. Déjame pronunciarme un poquito respecto a la trazabilidad de atención primaria. Esto se está haciendo desde el día 1 en atención primaria, desde los consultorios. La trazabilidad se lleva desde marzo con recursos propios, sin un esquema central, porque se ha hecho de manera voluntaria. El asunto es que solo se puede trazar a los pacientes que se toman la PCR en los consultorios y no a los que han ido a hospitales a hacerlo, porque después se desliga eso y se pasa a la Seremi. Ahora, en comunas o en lugares donde se utiliza el ente privado para hacer los PCR y no el consultorio, tampoco se puede trazar eso porque las ISAPRES no han pasado los datos a los municipios. Y eso es algo que ha visto, por ejemplo, el alcalde Lavín, que lo tuvieron aquí hace poquito. Ahora, en términos de las cuestiones que están acá los senadores, en toda la razón, y lo quiero llevar un poquito a número. En términos de número, hoy día la segunda región está con la ocupación más alta de Chile de sus camas críticas, que está en torno a un 95%. La región de Valparaíso está sobre un 90%. Se proyectan que para la próxima semana Antofagasta necesita 15 camas críticas más y Valparaíso, que tiene un poco más de centro, necesita 8 camas críticas más. La diferencia es que para generar esas camas críticas no es como Santiago, que tomamos un par de ventiladores y los tratamos de adecuar en algún lado. Estas dos regiones no tienen esa capacidad porque no tienen mayor capacidad sanitaria. Por lo tanto, el desastre que están viviendo ellos es muchísimo mayor que el resto de Chile. Y esto yo, sin saber que venían los senadores, te lo comenté en un principio. Es distinto hablar de que la metropolitana tiene un comportamiento que está quebrando versus lo que está pasando en la segunda, en la quinta, en la sexta y la octava, que están subiendo radicalmente y que no tienen la respuesta sanitaria que tenemos en la región metropolitana, que te decía concentra el 50% de todos los recursos críticos. Así que eso es clave. ¿Y cómo se puede trabajar, por ejemplo, la segunda región? Con el caso, entrevisté al alcalde y a la presidenta de un sindicato de Chuquicamata. No hay ni cementerio, o sea, pongo este ejemplo que es cabroso, pero está en una situación de verdad que acá no la dimensionamos, pero la realidad que están viviendo ellos es realmente difícil, hay mucho susto, mucho miedo de parte de los trabajadores. El senador Guille decía apersonarse, que fuera el ministro. ¿Cómo lo ves tú desde el mundo de la urgenciología? Lo primero que nosotros sabíamos era que si se mantenía la actividad minera y Calama, por eso tiene el gran brote, trayendo personas de fuera de la región, iban a llevar el virus sí o sí y se iban a contagiar todo en la faena. Pasó. Se empezaron a aplicar test rápido de manera inescrupulosa, tratando de dar una significación que no tiene, de tomárselo a la entrada, te salió negativo, vamos para adentro. Cuando eso no se debe utilizar así, otro día podemos hablar de cómo debe utilizarse. Pero en el fondo no te protegiste nada, hiciste que se contagiara toda la faena, no hiciste turnos separados como lo hacemos en los hospitales, porque si tú te fijas, ¿por qué los hospitales seguimos funcionando? Porque se toman las medidas sanitarias correctas. En este caso se dejó libre albedrío, se siguió haciendo funcionar como bien esencial, porque es el sueldo de Chile, pero hoy día va a tener un desastre mayor y tienes toda una región con un desastre mayor, y como te digo, no solo en la segunda, también en la sexta y hay otras regiones más. Por lo tanto, nuevamente, cuando se pierde el control y se deja que las empresas actúen por sí mismas, tiene este tipo de resultados. Senador Guille, y cerramos con el senador Chaguán. Sí. Senador Guille. Senador Chaguán de inmediato. Senador Guille. Mire, el doctor redescribió mucho mejor que yo. Yo creo que uno de los temas fundamentales hoy día es potenciar la salud primaria, darle más recursos, porque la prevención, no sacamos nada con tener respiradores, y eso ya porque ya fracasó la prevención. Eso es última razón. Necesitamos fortalecer la prevención y tomar medidas para evitar que la gente se siga enfermando. Y segundo, hay que darle seguridad a las familias que no van a salir arruinadas de lo que está pasando porque va para largo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fortalecer a las familias con ingresos para que se queden en su casa y cumplan la cuarentena. Y segundo, salvar a las pymes. Las pymes van camino a un desastre en Chile. Eso va a impactar en el empleo y a la condición de vida. Y mientras la gente ve cómo se destruyen sus sueños, su esfuerzo, y no le damos las medidas necesarias, va a desafiar los aislamientos. Por esa razón, anoche tuvimos una reunión, un grupo de 6-7 senadores, con más de 60 pymes, organizaciones de pymes, no es que suelta, de todo Chile. Estaban de Magallanes a Arica, Calama, Antofagasta, en fin. Y hemos concordado trabajar medidas para el apoyo a las pymes con subsidios directos, con apoyo del Estado, con garantías reales, con postergación de pagos, pero apoyados en un largo plazo,
para recuperarse. Eso es lo que tenemos que hacer los parlamentarios. Senador. Eso es lo que nos corresponde. Recursos para las pymes y las regiones. Senador Chaguán. Dos temas que son importantes de aclarar. La primera es que, tal como señala el urgenciólogo, efectivamente establecer una mayor capacidad no es fácil en regiones, porque no basta con traer, como ha ocurrido en el Hospital Van Buren, 16 ventiladores mecánicos. Hay que generar una capacitación de los médicos para los efectos de poder enfrentar y dar todo el soporte necesario. Primer tema. Segundo tema, dos buenas noticias que también es bueno transmitir. Vengo saliendo de una reunión con el superintendente de salud y yo hemos venido junto con Carolina Goich exigiendo que haya una automatización básicamente en la activación del CAEC para los afiliados de las ISAPRES, porque lo que peor que puede ocurrir es que una persona llegue a un centro hospitalario, salga después de un proceso de ventilación mecánica y Senador. tenga una larga deuda. Nosotros logramos efectivamente, y va a ser enviada el día de mañana, una circular a todas las ISAPRES para exigir la automatización del CAEC. Y lo segundo, que hoy día tendremos, con esto termino, que vamos a tener una sesión conjunta que organizamos con la Comisión de Salud del Senado argentino para establecer políticas sanitarias conjuntas, puesto que tenemos una larga frontera y tenemos que también activar aquello. Senador, nos quedamos con esas palabras.